Adelante, Walter. Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les damos la bienvenida a esta octava jornada del segundo Congreso Nacional de Educación Física y Deportes. Llevamos a cabo el Frente del Deporte y la Educación Física, coordinado por el licenciado y profe de Educación Física Dante Gutiérrez Mónaco. Quien les habla, Walter Ojeda, licenciado en Educación Física. En este tiempo me desempeño como director en el Polideportivo Municipal de Ingeniero Mashuit, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes del Partido Escobar. Y la mesa que vamos a trabajar en el día de hoy hace eje sobre el deporte social, una temática tan profunda e importante para todos los actores que estamos aquí, que somos amantes, apasionados y responsables del deporte para todos nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también adultos, ¿no? Pero siempre contemplando las bases del deporte en lugares donde el deporte social tiene distintas acepciones y enfoques, ¿no? Porque lo podemos ver desde el deporte comunitario, el deporte popular, territorial, puede ser un poco de cada una de ellas, puede ser todos. En realidad estamos en permanente discusión y debate de cómo entre todos tenemos que abordar esta temática tan importante para el futuro de nuestro deporte. Por eso en la mesa de hoy vamos a tener disertantes de distintas ópticas y concepciones, donde nos van a aportar sus experiencias y miradas, y vivencias y vínculos con el deporte social, desde donde les toca articular y trabajar. Así que en primer lugar voy a presentar al profesor Pablo Andreu, que es licenciado en Psicología, se desempeña en el área clínica, deportiva y educacional, forma parte del equipo de Fundación River, coordinando el programa Nuevos Horizontes, orientado al acompañamiento socioemocional de los chicos de inferiores del club que viven en la pensión del mismo. Además, actualmente forma parte del cuerpo técnico de futsal femenino de River Plate como psicólogo deportivo. También lo acompaña Juliano Baruso, profesor de filosofía, director técnico de futsal, técnico universitario en ciencia política y autor del libro Cruzar la línea. Se desempeña como coordinador deportivo de la Fundación River Plate, desarrollando espacios de contención para niñas, niños y adolescentes, utilizando el fútbol como herramienta de integración social. La Fundación River Plate utiliza el deporte, específicamente el fútbol, como herramienta para la promoción de valores y el logro de una mayor inclusión social, a través de sus programas educativos, culturales y sociales. Alienta al desarrollo integral de niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Le paso la palabra a Pablo, que va a comenzar con la disertación en nombre de la Fundación River Plate. Les pedimos a todos, por favor, que se mantengan silenciados y que cualquier inquietud o pregunta que vayan teniendo o surgiendo las vayan volcando en el chat. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Walter, por la invitación. Gracias, Dante, por permitirnos estar hoy acá con Juliano desde Fundación River. Y gracias a todos los que se unieron para escuchar estas experiencias, como bien decía Walter. Voy a compartir una presentación. Y aprovecho para decir que, junto con Juliano, venimos a justamente compartir una experiencia, no venimos a dar cátedra de cómo se debe realizar un trabajo, sino a compartir cómo lo realizamos nosotros para enriquecernos mutuamente y también poder escuchar otras voces, otras formas de trabajo y tomar todo lo que nos pueda servir a cada uno. Así que desde ese lado les queríamos presentar el trabajo que hacemos de Fundación River, cuya misión
es alentar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes que viven en contexto de vulnerabilidad, como dijo Walter, a través de programas educativos, culturales y sociales, promoviendo los valores del deporte, con el fin de lograr una mayor integración social. Sabemos que el deporte, y sobre todo específicamente el fútbol en nuestro país, tiene un poder de convocatoria enorme, y además de este poder de convocatoria, tiene en sí mismo muchos elementos, valores y componentes que creemos que pueden fomentar un desarrollo saludable en los niños y en todas las personas, no solo en los niños y adolescentes, sino en todas las personas. Trabajamos con 68.000 niños aproximadamente, recorrimos más de 100.000 kilómetros en nuestros 8 programas. Hoy vamos a hablar más de un programa, nuestro programa insignia, que es el programa Valores a la Cancha, pero tenemos otros 7 programas, algunos más de acompañamiento continuo, y que tenemos una relación más continua con todas las familias, los niños y los adolescentes con los que trabajamos, y otros más de acciones esporádicas y específicas. Así que le voy a ceder la palabra a Juliano Baruso, que es quien coordina el programa Valores a la Cancha. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias Pablo, muchísimas gracias Walter, Dante por la invitación y sobre todo gracias a quienes comparten el panel, compartiendo experiencias. Me parece que lo que se comparte se multiplica y nos enriquece a todos. Así que también gracias a todos los que están presentes. Pusieron todo un montón de títulos en mi presentación, pero hay uno que me gusta decir y que tiene mucho que ver con esto de trabajar en el deporte social, es que antes que profesor, que escritor, que licenciado, que lo que sea, me considero un constructor de sueños, y me parece que cuando empezamos a mirar la óptica desde el deporte enfocada desde lo social, tenemos que entender que nuestra herramienta de trabajo, que es la pelota, tiene que ver con la cancha de la vida más que con la cancha de fútbol, la cancha de la vida que siempre dice mucho más de lo que está diciendo, y que tenemos la enorme responsabilidad de trabajar con los sueños de los chicos, ¿no? Y de promover sueños, y de no solo promoverlos, sino de brindar herramientas concretas para el logro de eso. Y un poco Valores a la Cancha, que es uno de estos programas de Fundación River, tiene ese objetivo. Valores a la Cancha es la creación de escuelas de fútbol y valores en barrios vulnerables, para trabajar con niños, niñas, adolescentes de entre 6 y 14 años, en grupos mixtos, donde el fútbol pasa a ser pura y exclusivamente una herramienta, una excusa, un medio, y no un fin en sí mismo. No tiene absolutamente nada que ver con el espacio de inferiores del Club River Plate ni con la captación, sino que la idea es crear espacios de contención social, espacios de vínculos saludables, espacios de alimentación saludable, y de empezar a trabajar con los chicos el fomento de valores. Por ahí, y ahí Pablo te pido que me pases una diapositiva. En realidad lo que tratamos de que distingan a las escuelas de Fundación River, estamos presentes, no lo dije, estamos en 6 lugares del conurbano bonaerense, en 3 barrios de La Matanza, en barrio Itatí, que queda en Bernal Oeste, en Lomas de Zamora, Villa de Mayo, Hurlingham, Loma Hermosa, y estamos presentes en Santiago del Estero y en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, donde trabajamos con una comunidad originaria dentro de la selva misionera. Y lo que buscamos que distinga a la escuelita es que usemos el fútbol para transmitir valores. A ver, ni hablar que toda metodología siempre comienza por el orden del conocimiento, ¿no? A mí me gusta trabajar mucho esto con el equipo de profesores que integran el programa, que son 18 profesores y profesoras, que todo empieza en el orden del conocimiento, ¿no? Hay que tener en claro y hay que ordenar el conocimiento de cómo entendemos al fútbol, cómo lo comprendemos, porque de ahí sí va a venir todo el trabajo y la periodización. Básicamente, si yo quiero entrar a mi habitación, a una biblioteca, y quiero buscar las capitales de las provincias de Colombia, y están todos los libros tirados por todos lados, hasta que encuentre el libro de geografía que habla de Colombia, voy a tardar un montón de tiempo. Ahora, si yo tengo la biblioteca ordenada y sé dónde tengo cada libro, probablemente el proceso de aprendizaje va a ser mucho mejor. Y eso pasa también con el fútbol. Según cómo entendemos el fútbol, según cómo ordenamos nuestra biblioteca y nuestro conocimiento, vamos a poder enseñarlo de una mejor o peor manera, ¿no? Y esto es importante, entender, por ejemplo, que el fútbol tiene mucho más que ver con el no tener la pelota que con el sí tener la pelota, para de ahí ir sacando todos los elementos que componen nuestro entrenamiento, a partir de ahí poder empezar a pasar al orden del procedimiento, que es ordenar cómo vamos a enseñar a lo largo del trayecto que pasan los chicos y las chicas por nuestro programa, el contenido deportivo, cómo lo vamos a periodizar, cómo lo vamos a bajar a la cancha,
pero hasta ahí no hay ningún diferencial respecto a lo que puede hacer River como club, de lo que puede hacer el Club María Madre de la Lata de Rosario como club de futsal, o de lo que puede hacer cualquier club de cualquier lugar que solamente mire lo deportivo. Hasta ahí podemos hablar de alto rendimiento inclusive. Ahora, ¿cuál es el diferencial y qué es lo que nos distingue o que buscamos que nos distinga y la propuesta que hoy venimos a compartir? Que la metodología encierre valores y que el fútbol, una vez que esté ordenado, dé su salto de calidad para convertirse en una herramienta, para que tengamos valores. Y ahí la pregunta que suelo hacer, y pueden ir contestándola en el chat si quieren, es ¿qué valores te dejó el fútbol? Me gustaría que vayan escribiendo los que están escuchando. Todos podemos, en realidad el deporte en sí está plagado de valores, pero el fútbol, tu experiencia en el fútbol, como jugador, como técnico, como mamá, como papá, de haber acompañado a un chico, ¿qué valor te dejó? Me gustaría que vayan escribiendo en el chat, sin miedo. Acá no hay respuestas incorrectas, acá hay respuestas colectivas para ir compartiendo. No sé, yo, por ejemplo, toda la vida tuve muy en claro que para mí el fútbol tuvo que ver con la perseverancia, con el esfuerzo. Ahí ponen competitividad, aprender de la competencia, de la sana competencia, de todo lo que nos enseña en la autosuperación, en el esfuerzo. Amistad, pertenencia, alegría, pone Claudio, sin duda, ¿no? El sentido de pertenencia que generan los clubes. En realidad el fútbol está plagado, les podríamos poner un montón, algunos tendrán más que ver por ahí con el esfuerzo, con la responsabilidad, con el respeto, con la humildad, con la perseverancia, con la templanza. Ahora, todos tenemos en claro qué valor nos dejó el fútbol, o nos deja. Lo que por ahí no tenemos muy en claro en nuestras metodologías es en qué momento concreto de mi experiencia deportiva o de mi paso como jugador de formativas adquirí la perseverancia, o el respeto, o la solidaridad. ¿Sí? A veces, cuando miramos hacia atrás, decimos, sí, yo adquirí la solidaridad en el fútbol. Bueno, pero ¿en qué momento concreto? Cuando estabas entrenando, ¿qué cosa? ¿Qué componente del fútbol? Y ahí aparece una palabra tan importante, pasamos de diapo, Pablo, que es los componentes del fútbol. ¿Qué componente me enseñó a mí la perseverancia? Bueno, la metodología específica que tratamos de desarrollar en los últimos años en Fundación River tiene que ver con empezar a hacer una unidad axiológica deportiva. Es decir, empezar a descubrir cuáles son los elementos que integran el fútbol base, cuáles son los elementos que nosotros vamos a trabajar en el entrenamiento, y empezar a descubrir cuál es el valor que está asociado de una forma predominante a ese contenido deportivo. Y lo voy a bajar en ejemplo porque a veces los ejemplos clarifican. Nosotros podemos armar un entrenamiento y hoy vamos a trabajar técnica individual. Vamos a trabajar recepción y pase, vamos a trabajar conducciones, vamos a trabajar remates al arco, elementos de técnica. Bien, nosotros lo que hicimos como cuerpo de profesores es empezar a pensar para cada uno cuál era el valor que se asociaba específicamente a la técnica individual. Y empezamos a detectar que desde las experiencias en los territorios podíamos llegar a acuerdos comunes y, por ejemplo, designar que para nosotros el valor predominante que se asocia a la técnica individual es la perseverancia. ¿Sí? Porque la técnica individual se mejora a base de la repetición. Si yo pateo una vez al arco, puedo patear bien o mal. Si pateo 100 veces al arco, probablemente en la número 97, 98 haya mejorado respecto de la primera o de la segunda. Entonces, la perseverancia se asocia indefectiblemente a la técnica individual. Y así fuimos haciendo con cada uno de los componentes que nosotros habíamos sacado de aquel orden del conocimiento que hablamos al principio, y llegamos a una tabla que ahora van a ver en pantalla. No sé si Pablo, ahí está. Que tiene que ver con los distintos componentes asociados al tiempo, es decir, a los comportamientos tácticos colectivos, que tienen que ver con los distintos momentos y submomentos del juego, o los distintos componentes que integran el fútbol si lo miramos desde los espacios, es decir, de los roles que podemos asumir según el lugar en que estoy en la cancha. Entonces, por ejemplo, empezamos a detectar que, por ejemplo, la defensa en repliegue la podemos asociar al compañerismo y al compromiso, porque cuando perdemos la pelota tras un contraataque y tenemos ese tiempo de replegar, es momento de adquirir ese comportamiento táctico colectivo, bueno, entra en juego el compañerismo, en decir, bueno, tengo un compañero que quedó en desventaja y lo tengo que ir a ayudar, y también es una responsabilidad mía comprometerme con esta situación defensiva que me toca, ¿no? Entonces aparece el compromiso, como dos valores muy fuertes. Entonces empezamos a decir, cuando entrenemos defensa en repliegue, si están tan asociados estos valores, es una buena oportunidad para poder trabajarlos explícitamente, que no queden librados al azar. Garanticemos que el chico que pasó o la chica que pasó por nuestra cancha haya adquirido, que nosotros nos quedemos con la tranquilidad de que en algún momento de su trayectoria por la escuelita de fútbol, trabajamos o le explicamos desde la experiencia corporal
qué es el compañerismo, qué es el compromiso. O, por ejemplo, cuando trabajamos, ahí dice roles, espacio 2 defensivo. Nosotros, esto tiene que ver con el orden del conocimiento, es una charla muchísimo más larga, que la pueden encontrar en YouTube, en el canal de Fundación River, pero básicamente los roles del espacio 2 defensivo son aquellos jugadores de mi equipo en una situación defensiva que no marcan directamente la pelota, ¿sí? Y aparecen roles como, por ejemplo, hacer cobertura, hacer una cobertura defensiva, hacer un doblaje de marca. Bueno, dijimos, es el momento de la solidaridad, ¿sí? Es un momento donde claramente el rol tiene que ver con ayudar a mi compañero y tiene que ver con ser solidario. Bueno, empezamos a asociar y llegamos a esta tabla que está cerrada, pero que está cerrada para Fundación River y que está en permanente movimiento, ¿no? O sea, todo el tiempo vamos repensando. Y una vez que tuvimos esta tabla, entonces empezamos a descubrir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer ese canal o ese método para bajar este valor en este contenido? Y básicamente lo que fuimos armando, Pablo, si pasamos de diapositiva, es este cuadrito básico, que es muy sencillo y que es lo que hoy los queremos regalar, al menos desde lo que tiene que ver con la promoción de valores dentro de la cancha. Después Pablo va a hablar de todo el trabajo que hay por fuera de la cancha. Pero lo que nosotros hablamos con los profes es, bueno, planifiquemos acorde a a los objetivos que nos planteamos por año, por semestre, o sea, planifiquemos nuestro mesociclo teniendo en cuenta qué contenidos deportivos corresponden según la periodización que tenemos en esa determinación del contenido que vino con el orden del conocimiento. Pero cuando yo tengo en claro cuál es el entrenamiento que voy a dar hoy, tengo que revolver a la tabla y repasar cuál era el valor predominante asociado. Vamos a poner un ejemplo, vamos a trabajar transiciones, ¿sí? Vamos a trabajar transiciones ofensivas, situaciones del contraataque, de 2 versus 1, de 3 versus 2. Bien, voy a la tabla, ¿cuál es el valor asociado? Y vamos a descubrir que el valor asociado es la templanza. Bien, tenemos un manual obviamente desarrollado donde de alguna forma se puede refrescar por qué habíamos elegido la templanza y llegamos a la cancha. Bien, ¿cómo vamos a hacer para enseñar la templanza en el medio de mi entrenamiento deportivo? Vamos a partir del fútbol, no vamos a partir de las concepciones teóricas, ¿sí? Los chicos aprenden mucho más cuando la experiencia pasa por su cuerpo. Entonces vamos a dejar que jueguen, vamos a plantear un ejercicio, vamos a suponer un ejercicio básico, analítico, situaciones de 3 contra 2, salimos de mitad de cancha y jugamos situaciones de 3 para 2. Dejamos que lo repitan, que lo hagan 1, 2, 3, 5, 10 veces, ¿sí? Y vamos a llegar al valor a partir de la experiencia, vamos a frenar después de 5 o 10 veces y vamos a generar una toma de conciencia. Vamos a preguntarle a los chicos, a ver, ¿cómo salió? Y bien, mal. ¿Cuándo salió mal? Y cuando nos apuramos, o cuando al contrario, cuando nos quedamos pachorra y nos dormimos, ¿no? ¿Cuántas veces en el fútbol decimos se apuró, se durmió? Bueno, está bien, entonces cuando por ahí estamos muy pasados de revoluciones, cuando nos gana la ansiedad y no tenemos paciencia suficiente, lo hacemos mal. Y cuando al contrario, cuando también estamos demasiado quietos y no le ponemos un poco de adrenalina, también nos sale mal, lo vamos a reflexionar con los chicos. Bueno, hay un valor que se llama templanza y que tiene que ver con la paciencia y con manejar las emociones, con no apurarse. Y vamos a poner estas palabras, paciencia, no apurarse. ¿Por qué? Porque eso va a crear un puente cognitivo. Estudiado en la neurociencia, que cuando nosotros asociamos una experiencia a una palabra determinada y la repetimos, se crea un puente cognitivo. Y esto lo usamos todo el tiempo en el fútbol, porque seguramente cuando un chico tuyo escucha que vos le gritás replegá o volvé, según la palabra que vos usás en el entrenamiento, el chico ya sabe que eso tiene que ver con una acción concreta. Si lo podemos hacer para lo deportivo, lo podemos hacer para lo axiológico. Vamos a asociar palabras claves a esa experiencia que acaba de pasar. Y una vez que asociemos las palabras clave, vamos a volver al fútbol. La intervención no puede durar más de 40 segundos. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Ahora, cuando lo empiecen a hacer de nuevo, cuando un chico se esté apurando, le vamos a gritar paciencia, no te apures. O cuando se esté quedando medio dormido, acelerá. Vamos a usar esas palabras claves y vamos a ir fijando ese puente cognitivo. El entrenamiento va a pasar y vamos a llegar al partido. Y en el momento del partido se van a dar un montón de situaciones donde los chicos pierdan la templanza y en ese momento vamos a activar esa palabra clave que generamos, ¿sí? Paciencia, paciencia para defender, paciencia para atacar. O el chico va a venir y te va a contar que en la escuela le estuvo yendo mal y que se enojó porque un compañerito le hizo burla, o que la maestra, y en ese momento nosotros también podemos activar el valor. ¿Te acordás de lo que hablábamos de la templanza? ¿Te acordás de que tenés que tener paciencia? ¿Te acordás de que no te tenés que acelerar? O por ejemplo,
Con otro valor, la perseverancia que decíamos antes, la técnica individual, dejemos que pateen al arco, preguntémosles frenemos el entrenamiento y digamos, a ver, si seguimos pateando, ¿vamos a mejorar o no? Y sí, vamos a mejorar. Entonces, ¿nos conviene darnos por vencido? No, bueno, entonces hay que ser perseverante, no hay que darse por vencido. Y ahí asociamos perseverancia, no darse por vencido. Y el día de mañana el chico va a venir y te va a contar que le fue mal en la prueba de matemática. Y voy a decir, ¿hay que darse por vencido? No, hay que ser perseverante. ¿Sí? Es una pequeña metodología, es un pequeño aporte, pero que nos sirve para realmente valernos de las cosas que suceden en la cancha, para poder generar este aprendizaje de valores desde la experiencia del cuerpo y no tanto desde el contenido teórico, para después traspolarlo hacia afuera de la cancha, que ahora va a hablar Pablo un poco de eso, para poder empezar a generar estos aprendizajes, pero aprendizajes con H, ¿sí? De que los chicos se lleven algo. Y esto es una oportunidad muy sencillo. A veces pensamos que porque estamos en River tenemos mejores pelotas, tenemos mejores canchas, tenemos mejores profes, y no es así. Esto lo podemos hacer jugando en el barrio con una pelota de trapo. Tiene que ver con que vos a los chicos ya los tenés en la cancha, las chicas ya vienen a tu entrenamiento y vienen contentos, porque todos los chicos que vienen a fútbol vienen contentos porque quieren aprender. Es cuestión de decir, no dejemos librado al azar la enseñanza de valores. Usemos nuestras herramientas como docentes para transmitir algo más. Y con lo último que cierro, y ya te doy la palabra, Pablo, y perdón si me extendí, es con esta frase que es de Johan Cruyff, que dice, en el fútbol no es lo mismo entrenar que enseñar. Hay muchísimos entrenadores, pero hay pocos buenos maestros. Hay entrenadores que consiguen resultados, pero es lo único que consiguen. Y no dejan nada en el alma de nadie. Enseñanzas, legados, estilo. Nosotros tenemos, y si hablamos de deporte social, tenemos el enorme desafío y la enorme oportunidad de no ser simples entrenadores, estimuladores de lo físico, de lo cognitivo, de lo técnico, de lo táctico. Tenemos la posibilidad de convertirnos en maestros. Los grandes entrenadores, cuando uno piensa en maestros, seguramente se le vinieron varios entrenadores, se te debe haber venido Bielsa a la cabeza, Sabela, gente que dejó un legado, gente que transmitió mucho más atrás del fútbol. Esa es nuestra oportunidad, sea donde sea que nos toque, en la primera división de un club o en la sub-8 en la plaza. Yo cuando empecé a trabajar, trabajaba en Villa La Lata, en Rosario, y entrenábamos en una plaza y entrenábamos con una pelota. Y sin embargo, era una oportunidad para poder trabajar estas cosas con los chicos. Esa es la invitación, esa es la propuesta, y ese es el modo en el que lo hacemos adentro de la cancha en Fundación River, que se complementa con todo lo que viene afuera, y ahora sí te cedo la palabra, Pablo, y me callo porque hablé un montón, perdón. Gracias, Juli. No, bueno, muy interesante todo lo que fuiste marcando. Como marcaste al principio, me parece que es clave volver a resaltar esto. No somos simplemente una escuela deportiva. Creo que en nuestro país hay muchísimas escuelas deportivas y en cualquier rincón del país el que vayas, lo que vas a encontrar sí o sí es un potrero, una cancha de fútbol. Pero lo que tratamos de dar desde Fundación River, lo que trabajamos es acompañar desde una forma integral a cada niño, a cada familia con la que nos toque trabajar. Por eso no nos quedamos simplemente y solamente en el componente deportivo, del cual Juliano nos podría hablar 3 horas de corrido, sino que tenemos todo un método de trabajo también fuera de la cancha. Y en primer lugar, para llevar a cabo ese trabajo fuera de la cancha, nos parece muy importante de qué manera llegamos a los barrios, a las comunidades donde empezamos a trabajar. Y creo que es el espíritu de humildad el que tiene que caracterizar este primer contacto con la comunidad. Uno tiene que tener conciencia de que al lugar al que está llegando sabe poco o nada, no conoce a mucha gente, no conoce formas de vida, no conoce las actividades predominantes en ese lugar. Entonces, como primer paso, y desde un lugar humilde, saber escuchar a la comunidad y escuchar a las organizaciones que ya trabajan en esa comunidad. Tratar de ver qué organizaciones hay trabajando ahí, qué es lo que hacen, cómo se maneja ese barrio, cuáles son los lugares icónicos, cuáles son las actividades que más se realizan, identificar los actores, referentes locales, los recorridos, etc. Este es el primer paso. Voy a nombrar algunos puntos que me parecen fundamentales a la hora de trabajar fuera de la cancha el acompañamiento integral de niños y adolescentes sin que nos pasemos del tiempo que sé que estamos medio justitos. Segundo lugar, trabajamos ya después individualmente fomentando el vínculo. Nos parece que el vínculo es la piedra clave para poder arrancar todo tipo de trabajo. Y en este vínculo, ¿cómo se genera? Bueno, lo generamos a través de distintos talleres. Lo generamos obviamente
en el entrenamiento dentro de la cancha y también en los talleres de valores que realizamos fuera de la cancha. En estos talleres intentamos que, como dijo Juliano, sean bien vivenciales. No tratamos de que sea una clase de colegio o facultad en la que damos teóricamente un tema y los chicos escuchan, sino todo lo contrario, de que ellos lo puedan jugar, de que lo puedan vivir, de que se puedan equivocar, y que en este vínculo de equivocarse, corregir, aprender, se vaya generando e instalando el valor en la conciencia de cada uno de los niños. Los talleres son espacios de aprendizaje, son espacios de compartida, íntimos, y en ellos lo que tratamos de pregonar siempre es el vínculo de nosotros hacia ellos, desde el profe hacia los niños. Hace poquito teníamos un congreso anual que realizamos todos los años, que se llama Escuela de Formadores, en el cual hay muchas charlas de este tipo y también se puede buscar en YouTube, y hablábamos del profe como referente, el profe como líder, y la importancia de cómo este vínculo, a partir de la propia vulnerabilidad del profe, puede llevar a cada chico, a cada niña y a cada niño a poder desplegar todo su potencial. Pero no necesitamos profes superhéroes ni coordinadores superhéroes, sino que necesitamos profes de carne y hueso, profes que se equivocan, profes vulnerables, porque es mostrando nuestras propias frustraciones, nuestras limitaciones, que podemos ser conscientes del potencial que podemos desplegar. Y cuando yo habilito el error, puedo dejar que el niño despliegue todo su potencial, ¿sí? En la medida que le doy el espacio para que se pueda equivocar y corregir ese error que produjo. Entonces, en este vínculo tratamos de que sea bien horizontal, no es un vínculo vertical de profe en un pedestal dando cátedra, sino lo más horizontal posible, e involucrándonos en cada taller, en cada entrenamiento, en cada encuentro que tenemos con los chicos y sus familias. Entonces, por un lado, el acercamiento a la comunidad, desde un espíritu humilde; por otro lado, los talleres de valores y el vínculo del profe desde un lugar horizontal. Y por último, también un trabajo clave es poder acercarnos también a las familias. Sabemos que los chicos pueden pasar 2 horas, 3 horas al día con nosotros entrenando y teniendo talleres, pero donde más van a estar va a ser en sus casas, en sus hogares, y junto a sus padres, junto a sus hermanos. Entonces no podemos trabajar con el niño dejando de lado a la familia. Creo que hace muchos años hay como un pacto roto entre la familia y los que intentan educar a los chicos, puede ser desde la escuela o de los clubes, y desde Fundación River queremos generar todo lo contrario. La familia tiene que ser incluida en la formación y tiene que ser integrada en todo este proceso, también educada desde los valores. Desde Fundación River entonces generamos talleres no solo para niños y adolescentes, sino también para padres, madres, en distintas temáticas que puedan, desde nuestra perspectiva, de nuestro punto de vista, generar un desarrollo más sano en cada una de ellas. Como bien dice ahí abajo, los talleres se diseñan acorde a la realidad social que estamos enfrentando en su momento. Entonces, tenemos una planificación anual, pero que se va a ir modificando según cada momento que estemos viviendo con cada uno de los grupos y en cada uno de los barrios. Por último, a modo de detalle, para no extendernos del tiempo, me parece clave en esta imagen poder resumir un poco todo lo que vamos trabajando, el trabajo en red con otras organizaciones, las entrevistas de inscripción para lograr un conocimiento profundo de cada familia y cada chico, tener un seguimiento personalizado, involucrarse en ese vínculo. No vamos, pateamos una pelota al aire y dejamos que jueguen al fútbol libremente tomando mate a un costado, sino que nos involucramos, estamos presentes, indicamos, participamos. Tenemos encuentros formativos de valores, actividades también extra, algunos talleres de higiene o talleres de distintas temáticas que también puedan seguir educando y formando a los jóvenes. Y también el fomento de una alimentación saludable, que nos parece un factor que se ve en muchas de estas poblaciones. No me quiero extender muchísimo tiempo más, compartirles esta frase que nos marca un poco también el camino y el proceso de Fundación River, de Nelson Mandela, que dice: el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, tiene el poder de unir a la gente.
Entonces, aprovechando esta herramienta poderosísima que tenemos, que es el deporte y sobre todo el fútbol en nuestro país y en el mundo, intentamos desde nuestro lugar lograr vidas más saludables en cada uno de los chicos, chicas, adolescentes con los que trabajamos. Bueno, Pablo, Juliano, desde ya pido un fuerte aplauso por la exposición de los dos, que la verdad fue riquísima. Gracias a ustedes. Sobre todo porque Juliano se tiene que retirar y bueno, pido Sí, que hagamos les pido mil disculpas, pero acá la verdad. seguimos entrenando y hay que subir a entrenar, pero se queda Pablo para todas las preguntas, las dudas que quieran hacer. Nada, infinitas gracias por invitarme a compartir el espacio y por abrir la cancha al diálogo. Muchas gracias a vos por tus intervenciones y por todo lo que nos ofreciste en este ratito, que la verdad es para seguir horas y horas. Y bueno, Pablo, quedamos para el final cuando terminen los otros dos disertantes, seguimos con las preguntas que hayan surgido de la ponencia de ustedes. Chau, Juliano, muchas gracias por todo. Bien, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Eugenio Paulone, magíster en educación física, con un amplio recorrido en la docencia y una amplia trayectoria laboral vinculada al deporte, entre ellos técnico internacional de aeróbics en Brasil, juez internacional de aeróbics en competencia, técnico nacional de vóley, entrenador de rugby infantil. Actualmente se encuentra como rector en el Instituto de Educación Física de Chaco, y bueno, nos va a compartir su mirada y sus experiencias en cuanto a la temática de hoy, que es el deporte social, que además lo rico y lo interesante de estas mesas es que, como acabo de mencionar, Eugenio es del Chaco, o actualmente nos va a contar sus experiencias de allá. Entonces muestra la federalización de todo el trabajo que venimos haciendo y las experiencias que queremos escuchar para seguir fortaleciendo el deporte. Así que, Eugenio, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente agradecerles, ¿sí? Este espacio y bueno, estos momentos que nos permiten reflexionar, crecer juntos, en fin. Muy bueno lo que escuché anteriormente, o sea, yo lo que voy a hacer es tratar de reforzar un poco lo que bien lo han expresado los disertantes anteriores. Ojalá en toda la República Argentina tengamos la posibilidad, digamos, de contar con fundaciones con ese tipo de manejo y ese tipo de organización y gestión, ¿sí? Creo que es un anhelo de todos y bueno, lo mío consiste en invitarlos a reflexionar acerca de la importancia que tiene el deporte por allí en la construcción de la cultura, que yo estoy convencido de que inclusive estos últimos Juegos Olímpicos nos han dejado un mensaje que tiene que ver con el espíritu de mejorar, enseñar y adquirir conocimientos, capacitarnos, compartir la información y obviamente que todo se deduce en las nuevas políticas deportivas que podemos tener dentro de nuestro país. Así que mi intención es invitarlos a reflexionar, reitero, no enseñar, pero sí en un posicionamiento desde mi perspectiva, ¿sí? Para ello voy a empezar a compartir, digamos, si me permiten, el Power que armé para orientarme. Díganme, por favor, si lo están viendo. Sí, sí, Eugenio, sí, se ve bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Esto que yo pongo al comienzo lo sabemos todos, ¿no? Sobre todo los que tenemos profesión y trayectoria dentro de la educación física.
Nosotros consideramos de que el deporte sí o sí nos permite construir ciudadanos y seres humanos, digamos, como para vivir dentro de esta normalidad y dentro de la contemplación de normas, ¿sí? Esto nos permite educarnos y construir, digamos, una cultura dentro de nuestro país. Estos son los conceptos claros que yo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, la socialización como el proceso del aprendizaje a lo largo de toda la vida para estimular el potencial humano a través de la convivencia democrática. Estamos convencidos de que la construcción social y democrática pasa a ser uno de las vetas, digamos, que tenemos a través de la iniciación del deporte. Hoy lo decían los compañeros en los distintos ámbitos. Podemos estar dentro de, como decían ellos, no hace falta tener todos los elementos, sino que por ahí tenemos que estar convencidos de que nuestro rol, nuestra función tiene que ver con esta construcción de la convivencia democrática. Y una de las herramientas que yo considero importante es el deporte, ¿sí? Más allá de que esté delimitado por ahí en el ámbito donde se produce. Obviamente que esto tiene que ver con la construcción y la creación cultural del ser humano y de todas nuestras relaciones. La cultura deportiva como forma de adquirir hábitos, o sea, nos permite instaurarnos dentro de hábitos saludables, de hábitos normativos, de hábitos de convivencia que garantizan un poco lo que estaban manifestando los colegas anteriormente, es decir, el tener la voluntad de compartir, ser solidario, tener tolerancia, paciencia, soportar al otro, en fin. Esto nos permite posesionarnos y poder definir la sociedad o la construcción, ser partícipe de esta construcción de la sociedad que queremos. Es decir, en función de que nosotros definamos en qué condiciones queremos tener esta sociedad, cómo nos gustaría vivir. Obviamente que lo podemos utilizar al deporte como una herramienta básica, sólida para ir construyendo esto. También tiene que ver, digamos, este aprendizaje con uno mismo, es decir, con el cuidado de uno mismo, ¿sí? A partir de aprender a querer su cuerpo, tener hábitos saludables y poder intervenir desde el punto de vista social. No nos olvidemos que el equilibrio de cualquier ser humano pasa por lo físico, lo social y lo psíquico, ¿sí? Entonces es importantísimo que trabajemos desde ahí. Y qué mejor de que trabajar esta herramienta con propuestas pedagógicas, es decir, yo considero de que sí o sí necesitamos la presencia de los docentes tratando de instaurar esta cultura con esta mirada. Para mí es importantísimo la presencia del profesor de educación física y obviamente que, como decían los colegas anteriormente, conformar un equipo sería lo ideal, digamos. Es un poco el anhelo que existe aquí en la provincia del Chaco. Entonces, siguiendo con estas reflexiones, le propongo esto. A ver si coincidimos en esto. Es algo natural, innato, en nosotros, sí, pero tiene la posibilidad de que esto sea construido, ¿sí? Y qué mejor que construir, digamos, el deporte a partir de esta mirada de un ser humano, digamos, comprometido, solidario, con muchos valores. ¿Cuáles son los principales modelos que tienen los niños hoy? En esto de aprender todos los días, ¿no? A diario. Hoy decían los colegas, no hace falta solamente pensar en qué hacemos en la escuela, qué hacemos en el barrio, qué hacemos en una instancia de vulnerabilidad, cómo accionamos aquí, ¿sí? Nos ayuda el deporte también a construir una igualdad de género, etnia o clase social, es decir, cómo lo estamos manejando. Yo creo que esta pregunta lo podemos hacer cada uno de los docentes que estamos dentro de un contexto totalmente distinto, ¿no? Que escuché que había colegas de distintas provincias, entonces esa fue mi idea, invitarlos a reflexionar cada uno desde su contexto. A partir de allí, podemos pensar en que existen culturas de mayor valor, de menor valor que otras.
cómo podemos, digamos, cambiar una cultura que podemos estar evidenciando hoy aquí en nuestra Argentina, en la provincia del Chaco, en el contexto donde nos desenvolvemos. Y obviamente que, como lo dije al comienzo, existe una conexión entre el deporte y la política, es decir, ¿hacia dónde? ¿Hay acompañamiento? ¿No hay acompañamiento? Es solamente para reflexionar, ¿sí? Bueno, entonces, para mí, ¿sí? El deporte es un producto que lo vamos construyendo nosotros, digamos, ¿sí? Propia, digamos, del contexto y de la construcción a diario en función de muchos factores que inciden, ¿sí? Entonces no podemos entrar a hablar de los factores incidentes porque estaríamos generalizando, ¿no? Pero de cada uno de nosotros sabemos, digamos, cuáles son los factores que nos conllevan, digamos, a esta construcción. Por otro lado, el deporte forma parte de lo que llamamos cultura, ¿sí? Creencias, valores, como lo expresaron los compañeros anteriormente. Pero lo más esencial es de que pasa por un periodo de aprendizaje, ¿sí? Sí o sí tenemos que considerar de que no es una práctica meramente física, sino que tiene un procesamiento donde esa tríada sí o sí tiene que estar resaltada, que termina siendo un aprendizaje para el chico, ¿sí? Y lo más ideal sería de que termine siendo un aprendizaje significativo, ¿no? No solamente desde el punto de vista recreativo, placentero, sino que también esa construcción sea meramente orientada hacia un aprendizaje de lo social, es decir, de cómo desenvolverme dentro de la sociedad. Este dinamismo del que hablo del entramado cultural tiene que ver con la posibilidad de que nosotros construyamos una perspectiva crítica siempre, es decir, del por qué, cómo y hacia dónde vamos desde el punto de vista en la utilización del deporte, ¿sí? Perdón. Hoy los colegas hablaron, ¿no? Lo importante que es el entorno, poder entender, no solamente preocuparnos por el chico, sino por esa familia, ¿sí? Por los seguidores que tenemos, los compañeritos, los hermanos, los entrenadores, los profesores, es decir, hay todo un hábitat, ¿sí? Dentro de un contexto donde no solamente tenemos que dar respuesta a ese niño. ¿Por qué? Porque la construcción social no es individual. O sea, para poder crecer y transformar una cultura tenemos que pensar en esta cultura básica que comienza siendo el aprendizaje dentro de cada hogar de ese niño, ¿sí? Ese niño no vive aislado, vive dentro de un contexto, está inmerso dentro de su barrio, dentro de su propio contexto, y eso nos permite, digamos, trabajar conjuntamente para construir, digamos, esto que tiene que ver con la construcción social. Entonces, si nosotros solamente miramos lo que hay alrededor del niño, no nos alcanza. Tenemos que también interactuar y ver qué tipo de leyes, normas, reglamentos tenemos dentro de todo este mundo que tiene que ver con el deporte, ¿sí? No nos olvidemos que hay muchas leyes deportivas, por ejemplo, por allí no se las cumplen, no están siendo acompañadas o están siendo dejados de lado, ¿sí? Que es importantísimo que nosotros recuperemos y también tenemos que trabajar, no para criticar con un posicionamiento destructivo, sino constructivo, es decir, poder tener conocimiento de todas las leyes y normas que nos están acompañando dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro estado. Y por ahí también tenemos que saber en qué escenario nos estamos moviendo, ¿sí? Si lo hacemos dentro de los centros escolares o dentro de organizaciones deportivas, a mi criterio siempre tiene que ser, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, una construcción y
como dije hoy, aprendizaje significativo, no solamente pensando en esto de la producción social y de las relaciones interhumanas, sino que el niño tiene que dar cuenta, digamos, de que realmente está acompañado y que hay personas que lo están constantemente estimulando para que esto se produzca. No necesariamente para que termine siendo un jugador en el deporte elegido en la primera división, que puede llegar a ser, digamos, no un objetivo en sí, sino una consecuencia de haberlo trabajado desde niño o desde niña en estos valores que hoy bien lo expresaron los compañeros. Y aquí, fíjense que también la importancia de los medios. Hay una incidencia constante sobre todo lo que pasa dentro de los medios. Y hay muchas incidencias positivas y muchas incidencias negativas por allí en los medios. Entonces, también es importante poder hacer este trabajo intercomunicado con todos los medios. Yo considero, y menciono 4 fases aquí, ¿sí, no?, de la socialización a través de la práctica deportiva. Podemos hablar de la introducción en el campo deportivo, ¿sí? La primera relación que tenemos con los valores hegemónicos, es decir, cómo empezamos a trabajar dentro de ese contexto a partir de lo que ya está instaurado, ¿sí? Eso nos permite tener una visión prospectiva de lo que vamos a trasladar, ¿sí?, a esta segunda fase que tendría que ver con la iniciación en la cultura deportiva, es decir, instaurar no solamente los valores y los hábitos, sino esta construcción de esta línea, de estos valores culturales, es decir, cómo podemos significar y valorizar en cada uno de nuestros niños y niñas esta línea de la cultura deportiva. En la tercera fase, considero que el refuerzo de la cultura dominante es importante, digamos, que todo arribe a la construcción de este nivel social a que nos hemos planteado, es decir, este posicionamiento que tiene que ver con todos los valores y la construcción social para ese niño y esa niña a futuro dentro de la construcción de este ciudadano que nos está haciendo falta o hemos acordado a arribar a este tipo de cultura dentro de nuestro país. Y obviamente que, por último, la fase es la reproducción de lo predominante a través de la práctica social. Es decir, si tenemos la posibilidad de producir este cambio tiene que estar bien ya definido, digamos, y consolidado para que se produzca la ruptura y este cambio de paradigma que queremos instaurar. Este es un breve repaso, digamos, que para mí es importante tener en cuenta los espacios y los momentos sociopolíticos históricos por lo que atraviesa, digamos, el ser humano. En este caso, nosotros, por consumir siempre bibliografía de afuera, sabemos, digamos, de dónde proviene el deporte y cuál ha sido su historia. Entonces, lo que pretendo hacer aquí en esta filmina es hacer un breve repaso, nada más para terminar diciendo de que, bueno, el deporte como actividad reglamentada y sistematizada tiene sus orígenes en el contexto, digamos, de la modernidad. ¿Qué se pensó? Utilizar el deporte no solamente con un fin deportivo, de construcción de valores, sino apuntalando el desarrollo. Y esto tiene que ver con, digamos, concretamente con el nacimiento de la mayoría de los deportes en Inglaterra, ¿no? Con este pensamiento de la expansión de la sociedad industrial, es decir, hacia dónde quería llevar, digamos, el desarrollo industrial en Inglaterra, pero utilizando el deporte. Es tomado, digamos, como este funcionamiento dentro de un equipo solidario, comprometido y obviamente con un fin y un objetivo meramente productivo. Aquí vemos en esta gráfica, ¿sí?,
la relación, un poco que ya lo fui relatando. Fíjense de que es un proceso de constante cambio, ¿sí? Pasamos por los entrenadores, por los padres, espectadores, es decir, todos estamos preocupados por el chico, pero también hay una incidencia, digamos, alrededor de él que hace a que constantemente estemos en desequilibrio. ¿Sí? Y por eso es importante trabajar, digamos, el deporte a través del refuerzo de la cultura deportiva y sobre todo sobre la dominante. Entonces, vamos a pasar a la otra. Y aquí están las palabritas que mencionaron los compañeros anteriormente, ¿no? Los grandes valores. Y aquí en esta gráfica me resultó algo novedoso porque podemos evidenciar, digamos, la contraposición, digamos, los valores positivos versus los valores negativos. Y estas son las situaciones, digamos, que vivimos nosotros constantemente cada vez que emprendemos una actividad y sobre todo en el trabajo del deporte, con una mirada en una construcción social y con un vector que nos conlleve, digamos, a reproducir esto de la cultura. Es decir, si no estamos totalmente convencidos de que lo podemos hacer, y obviamente que vamos a caer en el pesimismo. Si siempre estamos esperando de que alguien nos apoye o nos ayude, obviamente que es así. Por eso considero de que este valor lo puede llegar a transmitir, la pueden tener algunas personas, como decíamos hoy, no necesariamente pueden ser profesores de educación física, pero considero de que lo que hay que conformar siempre son equipos interdisciplinarios para que esto se produzca. Yo creo que nos hace falta leer cada uno de estos porque ya lo estamos manejando. Esta gráfica también me hizo repensar de que no solamente tenemos que entrenar a una persona, ¿sí? Hoy los colegas dijeron, bueno, ¿cómo se mejora un movimiento técnico? Y obviamente que podemos hablar de muchos métodos, ¿no? Uno de ellos es la repetición, el mecanicismo, y otro puede ser algo más pensante, más significativo, ¿sí? Pero en conclusión, todo esto es lo que resumidamente acontece. Nuestra cultura tiene que estar enmarcada, digamos, en la construcción de un ciudadano, ¿sí? Y fíjense de que muchos de nosotros comenzamos siendo consumidores, ¿sí? Podemos ser practicantes y hay un momento en la vida o a veces a temprana edad que solamente podemos ser espectadores. Entonces, el deporte nos conlleva, digamos, a hacer este tipo de reflexiones, de que es un fenómeno que ocurre en algún momento, nos sirve para construir un ciudadano y obviamente que ese ciudadano tiene que tener estos valores como para qué, como para comportarse siempre y desenvolverse siempre dentro de estos roles. ¿Sí? Estos serían los fenómenos que ocurren, ¿sí? Los chicos lo han explicado detalladamente, pero aquí tienen una gráfica donde aparecen palabras que fueron mencionadas por ellos, ¿no? La igualdad, la integración, el diálogo, la solidaridad, la convivencia pacífica, la justicia, la dignidad, la tolerancia, la lealtad, la cooperación. Y estos serían un poco los elementos que significan el ocio, ¿no? Que es un valor intrínseco hacia cada uno de nosotros. Fíjense, la libertad, la autonomía, la motivación, la diversión, el desarrollo de la personalidad, en fin. Esto es la construcción, digamos,
de este tipo de mirada que tiene, digamos, la posibilidad, aquel que tiene la posibilidad de incidir sobre niños y niñas, jóvenes, adultos, en fin. Hoy también está en preocupación de todos la construcción social y la contención social de la tercera edad, de las personas con discapacidad, en fin. Podemos utilizar el deporte como una herramienta valiosa. Y esto es un poco la frase que también me gustó de Velázquez, donde habla de la educación deportiva, de su objetivo, que sería la responsabilidad que uno asume, digamos, cada vez que utiliza el deporte. Se las leo para ir cerrando, porque indudablemente que tenemos que dar lugar también a otros disertantes. La educación deportiva tiene como objeto la formación de alumnos y alumnas como miembros de la ciudadanía, capaz tanto de vivir con autonomía y responsabilidad en el ámbito de la cultura deportiva, participando y disfrutando plenamente de ella, como de comprometerse de forma activa y crítica en la construcción y desarrollo de dicha cultura, en la sociedad democrática y sus valores, ¿sí? Esto es un poco lo que manifiesta Velázquez en una de sus libros, ¿sí? Que me pareció coherente para reflexionar juntos. Indudablemente que la experiencia contada por los disertantes anteriores tiene que ver con una mirada ejemplificadora, y ojalá, digamos, podamos encontrar también y empezar a definir un tipo de política deportiva enmarcada, digamos, en el acompañamiento de la familia, del entorno, y así poder recuperar y fortalecer toda nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, Eugenio, muchas gracias por tu ponencia. Sin dudas vino a robustecer lo expuesto por los chicos anteriormente, y va todo en una misma línea, y demuestra cómo todos los actores de la comunidad son necesarios para fortalecer el deporte, y en este caso, bueno, lo que estamos viendo en el deporte social, y apuntado también a lo que tiene que ver con el entramado, ¿no? Con las familias que no pueden estar aisladas de ese desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y la necesidad de entre todos ir dando ese contexto y ese complemento de formación y crecimiento. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora al profesor de Educación Física Carlos Conti, secretario nacional de Deporte del Movimiento Evita. Carlos, bienvenido, Hola, buenas hola. noches, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que están siguiéndonos por Zoom y por las redes sociales. Les agradezco a todos. Gracias a los compañeros que me precedieron en la palabra, a Dante, obviamente, por haber invitado humildemente a esta organización social a participar del Congreso Nacional del Deporte de Educación Física. Y sé y reconozco el gran esfuerzo que hiciste Dante este año, el año pasado, para llevar esto adelante. No es broma. Así que muchas gracias. Hay el compañero Eugenio recién que estaba hablando de justo de leyes y cumplidas, no cumplidas. Bueno, me viene a la cabeza, ¿no?, que la Ley Nacional del Deporte dice que tiene como el objetivo central la universalización del deporte y la actividad física como derecho de su población. Y también tenemos la Carta Internacional de Naciones Unidas, donde dice que todos tenemos derecho de oportunidad a practicar y acceder al deporte como derecho. ¿Qué es esto? Son enunciados, leyes formales, formalidades escritas por los hombres, deseos. Ahora todo esto se cae cuando la UCA el año pasado dice que 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina, que el 50% de los chicos están por venir debajo de la pobreza. ¿Qué significa esto?
se me ocurre que esos niños, esos millones de niños, ni siquiera tienen acceso a poder pagar la cuota social de un club de barrio, no del club River Plate, o de Boca, de Independiente, de Ferro, o de instituciones, Los Andes, Banfield, Lanús, ni siquiera pueden pagar la cuota social del club de barrio. Obviamente tampoco pueden tener la vestimenta adecuada, no pueden utilizar el transporte para desplazarse, y ni que hablar de tener un sanguchito, un alimento, a la hora de antes o después de la actividad deportiva. Entonces, bueno, acá donde vemos una de las cosas donde las leyes no se cumplen, por más que sean buenas y tengan grandes deseos. A mí me convocaron para hablar de la experiencia que tenemos nosotros como organización social en este contexto. Nosotros, todos sabrán, surgimos hace un par de décadas atrás con conflictos sociales, con la inoperancia, o cuando se corrieron los partidos grandes o masivos de la escena política, y avanzó el neoliberalismo y dejó devastado este país con millones de gente fuera de poder acceder a un sueldo digno, una casa digna, un trabajo. Nosotros como organización hace 15 años que estamos trabajando lo que es el movimiento Evita, y hace 10 que creamos la Secretaría de Deporte Nacional del Movimiento Evita. Creíamos la necesidad para nosotros de que el deporte, como dijeron bien los chicos de River, es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta de construcción, es una herramienta de organización comunitaria, donde nosotros a través de esta buscamos lograr la justicia social. Nosotros, obviamente, como al no ser un fin en sí mismo, nosotros buscamos la conexión y el desarrollo en el territorio. No trabajamos solamente, como decían, el tema del deporte y la recreación, sino que articulamos con los promotores de salud, con los promotores de género, con los compañeros de diversidad sexual, con los merenderos, con los comedores, y quienes llevan adelante nuestras actividades son papás, mamás, a lo que nosotros le decimos promotores deportivos, y lo hacemos en potreros, merenderos, plazas, etc. ¿Qué significa esto? Que el deporte que nosotros propiciamos o está fuera de todo tipo de formalidad. Somos informales, somos la rama del deporte de lo que hoy nosotros decimos que somos la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, los que hace el sábado nos manifestamos y caminamos de San Cayetano a Plaza de Mayo. Eso somos lo informal, lo que tratamos de tener voz, tratamos de visualizarnos, pero muchas veces no se nos ve, no nos ven venir, y creen que con planes sociales van a poder frenar los conflictos sociales que existen en este país, y creo que están equivocados. ¿Por qué digo esto? Porque hace un rato dijeron si el deporte está vinculado a política. Obviamente que está vinculado a política, obviamente que es una cuestión social, obviamente que es un producto de la cultura, como tampoco cuando el compañero recién decía que el deporte es un producto y que fue el desarrollo de la sociedad industrial y el capitalismo. Claro, el deporte moderno surgió con el capitalismo, pero todo lo que toca el capitalismo lo mercantiliza, entonces le hace daño. Entonces, si vos tenés plata, podés acceder a él, o si sos de los 6, de los 10 chicos y adolescentes de este país que no tenés plata, no accedes a él. Entonces ahí es donde nosotros creemos que tenemos que intervenir, donde tenemos que fortalecer los clubes que existen en el barrio, pero también tenemos que dar una política para aquel eslabón que está más alejado todavía, que ni siquiera es un club de barrio, que es el potrero. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos con eso? Primero, hicimos un reglamento a nivel nacional con nuestra organización de todas las actividades deportivas, recreativas y espacios deportivos que se hacían, grado de capacitación de los compañeros que lo llevan adelante. Como les dije, generalmente son compañeros con muy buena voluntad, papás, también hay profes de educación física, profesoras, entrenadores, muy pocos, pero los hay. Y una vez que tuvimos el relevamiento que nos dio que tenemos trabajo en 24 provincias y 106 municipios de la provincia de Buenos Aires, armamos un programa de trabajo. El primer punto o el primer escalón que hicimos fue el de capacitarnos. Veíamos que era tan informal que no tenemos las condiciones pedagógicas, ni didácticas, ni los conocimientos básicos para poder llevar adelante una política deportiva donde nosotros estamos trabajando. Entonces, logramos tener convenios con distintas universidades, una de ellas es la Universidad de La Matanza, hicimos distintos tipos de cursos, estamos haciendo cursos,
género, diversidad. Hace un rato se habló de lo que son las políticas deportivas, sistema deportivo argentino. En la Secretaría de Deporte de la Nación, en conjunto con la Universidad de Burlingame, puso a disposición una diplomatura. Nosotros tenemos 150 compañeros y compañeras de todo el país haciendo la diplomatura en deporte social, y la semana que viene terminan de dar los finales los primeros 800 compañeros con la Universidad de 3 de febrero de promotor deportivo. Tenemos que seguir capacitándonos, creemos que es fundamental, y a eso, una vez que nos capacitamos, lo tenemos todos identificados y laburando en red, hemos conseguido la posibilidad de darle la herramienta y los fierros necesarios para llevar adelante sus actividades deportivas. Pues no creemos que porque sean pobres tienen que tener pelota de pobre, no creemos que tienen que tener material deportivo de segunda. Adquirimos para crear, y ya se lanzó, ya se está entregando el material deportivo, 1000 escuelas deportivas en todo el país de nuestra organización, entre las que hay 150 escuelas de hockey, otras tantas de boxeo, el resto de fútbol, y hay algunas de handball y vóley, donde estamos tratando de incursionar. Cuando hablamos de tener acceso a la actividad deportiva, había una ley, fue la ley 27201 de NADE, que el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo se había creado, y donde ella estaba la 20.655, que era la creación de la asignación universal por práctica deportiva y por pibe, que iba de los 6 a los 16 años. En el 2015 Macri lo derogó con un decreto, y lamentablemente el actual presidente, cuando hizo la creación del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, no lo volvió a reflotar, y nosotros en los barrios todavía estamos esperando eso. ¿Qué significa eso cuando hoy se hablaba del producto económico? Bueno, esa plata que reciben los pibes, que en realidad no se le da al pibe o a la mamá, sino que entra directamente en la institución deportiva, es un mecanismo también de financiamiento, de autofinanciamiento de las instituciones, de crecimiento, de mejoramiento, de mejorar la calidad de los promotores deportivos o poder contratar profesores de educación física, porque de algún lado la plata tiene que salir. El Estado tiene que intervenir, los sectores populares particularmente, y las clases medias, los clubes de barrio. Si no tenemos intervención del Estado, estamos aislados totalmente. Nosotros creemos en la intervención del Estado. Nosotros con las políticas que estamos llevando adelante intentamos ser un puente entre las políticas deportivas del Estado y el barrio. Somos simplemente eso, un puente. Y particularmente, con respecto a algunas cuestiones, nosotros no creemos, como dice el Papa Francisco, no creemos en la cultura del podio, como dice Víctor Lupo. Nosotros sí creemos en un deporte como escuela de vida, sí creemos en la cultura del encuentro, y como nos dijo el Papa Francisco, cuando en la tele nos mataban a las organizaciones sociales por piqueteros y un montón de barbaridades que nos decían, donde ponemos el lomo todos los días, nos dijo: no le den bolilla, ustedes son poetas sociales. Bueno, muchas gracias por escucharnos y a disposición. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu experiencia contada. Y bueno, Dante, abrimos las preguntas para todos los que quieran comenzar, ya sea de la última ponencia de Carlos o con la de Eugenio o la de Pablo. Todos los presentes que quieran acercar alguna inquietud o alguna pregunta referido a lo expuesto hasta aquí, está abierto. Sí, permitime, Walter, bueno, agradecerle a los colegas de River, de la Fundación, a Carlos por su brillante exposición, y al profe Paulone, que ya nos tiene acostumbrados a estas ponencias, digamos, debido a su larga trayectoria y prestigio. Me gustaría que levanten la mano si conocen la herramienta virtual de poder tener levantada la mano ahí, si ven al costado de la foto, ahí si ven mi foto, y podemos hacerlo más interactivo. Tratemos de no, el que tenga la palabra, no explayarse mucho, sino ir por ahí concreto a la pregunta. Igual, de todos modos, valoramos una opinión, no es necesariamente que tienen que preguntar, porque
acá no los conozco a todos, pero la mayoría de los que están acá veo que son colegas con mucha experiencia, así que si quieren aportar ¿cómo es? Un concepto, una expresión, lo que sea, adelante, no necesariamente la pregunta. Voy a leer acá, escribió María Eva Egea recién, excelente exposición del compañero Carlos Conti, poniendo luz sobre la realidad dolorosa de las niñas, niños y adolescentes de nuestra patria y su dificultad para acceder a los derechos más básicos y el acceso a la actividad deportiva. Así que, bueno, así nos tomamos unos minutos para este intercambio que creo que es bueno y rico. También por ahí, hoy temprano había visto una pregunta de Victoria de Esquel, que hablaba algo del fútbol, de los hijos, así que Victoria, por ahí si después querés aportar, adelante. Bueno, ahí está Paulo Pese de Escobar, le veo una mano levantada, dale Paulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los presentes? Bueno, gracias por darme la palabra. Quería hacerle una pregunta a Fundación River con respecto al taller de fútbol que organizaban. Esos talleres de fútbol, mayoritariamente, ¿en qué espacios barriales se encuentran? ¿Siempre en barrios populares o en toda índole? ¿En espacios donde creen que pueda funcionar una escuela de fútbol? ¿O cuál es la estrategia? Y la segunda pregunta es si permanece en ese lugar o está durante un determinado periodo y luego la escuela se abriría a otro espacio. ¿Cómo funcionaría más que nada el taller? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por la pregunta. Las canchas de fútbol que dan lugar a que se empieza a generar el programa Valores a la Cancha están dispuestos en barrios vulnerables, como nombraba mi compañero Juliano. Hay 3 en el barrio de La Matanza, en Villa Itatí, en Loma de Zamora, en Villa de Mayo. Después tenemos otra canchita más en Puerto Iguazú, en una comunidad originaria, y otra en Santiago del Estero. En general, el programa nació con el ideal de construir una cancha porque bajamos con la construcción de una cancha en ese barrio vulnerable, y a partir de la cancha comienzan los talleres de valores y de fútbol. Comenzó con el ideal de construir una cancha por año, y hoy estamos por 8 canchas y 8 escuelitas deportivas. La idea es, bueno, continuar en este camino. Obviamente quizás el ideal a veces se complica más por un factor económico, pero siempre es en sectores vulnerables, en donde, como te comentaba, intentamos primero contactarnos con las organizaciones locales, con los referentes barriales, y a partir de este rastrillaje de datos que decidimos construir la cancha en esos lugares. Pablo, agrego una cosita. Pregunta. ¿El programa que llevan adelante ustedes de la Fundación es totalmente financiado por River o también tienen algunos sponsors que aportan? Porque este es un debate que nos vamos a dar el miércoles también. Permíteme. Es un debate que nos vamos a dar el miércoles también sobre quién financia el deporte, cómo se financia y demás, ¿no? Toda esta cuestión de que a veces, ahora vimos acá los juegos que arriba nuestro salió, por ejemplo, Cuba y Venezuela, digamos, y se supondría que estarían por ahí económicamente un poco peor que nosotros, digamos, y sin embargo han estado arriba de... Así que por ahí lo vamos a profundizar el miércoles, pero puntualmente el programa de River, ¿no? Sí, es una pregunta que nos hacen muchos. Cabe aclarar anticipadamente que la Fundación River es un ente totalmente independiente al club. Si bien el nombre de River Plate nos da una llegada y una convocatoria enorme, somos un ente totalmente separado del Club Atlético River Plate. Y nuestro financiamiento lo logramos a partir de donantes mensuales que aportan, a partir de una cena solidaria, que obviamente ahí el aporte de la presencia de los jugadores y del club tiene también una resonancia muy, muy, muy importante, y a partir de algunos sponsors específicos para algunas acciones de algunos programas.
pero no contamos con ningún sponsoreo fijo que pueda financiar todos nuestros programas. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Walter. Y Luis. Sí, acá estoy en el Facebook. Hay muchos saludos para Eugenio, para Giuliano, para Pablo, para Carlitos Conti. Y dicen estas apreciaciones. Gastón Ismael dice: el Evita Deporte está llegando a todos los barrios con sus promotores deportivos, garantizando el acceso y permanencia del deporte por más deporte popular en Argentina. Lautaro Mineto dice: un gusto aprender entre todos, gracias por los aportes que están enseñando. Gastón Ismael dice: grandes compañeros, acá estamos organizándonos para que crezca el deporte popular para los pibes y que las pibas salgan de la calle. Mario García dice: muy bueno, pero lamentamos mucho que muchos hacen oídos sordos, dice. Sabrina Figueroa dice: el deporte como herramienta de inclusión. Y Vivi Cipriani, ¿sí?, para Dante, que anota todos aquellos leyendas que nos quedan, dice: por más chicos en deporte y menos pibes en la calle. El deporte inclusivo es lo que necesitamos. Y a esto te aporto que las provincias que nos acompañan son... Silenciado, Luis. Te quedaste sin audio, Luis. Luis, estás con el audio apagado. Estás sin audio, Luis. Está embalado, aparte que está sin audio. Mercedes, de Luis. Córdoba, Escuelita de Fútbol, sí, y me piden los movimientos Evita, de Varela, de La Plata, de Tucumán, de San Miguel, de General Belgrano, de San Nicolás, San Luis, San Juan, Bragado, Exaltación, Deportes Evita, Ramallo, Loma de Zamora, Córdoba, Quilmes, Dolores y Saltas. A todos un afectuoso y gracias por compartir con nosotros. Bueno, gracias, Luis. Acá hay otro mensaje. Excelente trabajo la Fundación River. Yo soy profesora de judo, que es María Eva, que recién hablamos, en el Club Parroquial San Juan Bosco de Villa La Cárcova, junto al Padre Pepe, y recibimos mucha colaboración y capacitación. Y después Victoria volvió a escribir. Ya que estás ahí, habla vos, Victoria, de Esquel. ¿Estás por ahí? Walter Moreira levantó la mano, Dante. Ahora le damos. Victoria, estás con el audio apagado. Ahí estás. Sí, perdón, que justo hubo ruido y no escuché qué me consultaban. No, que vos expresaste algo, yo ya te leí, y como una mamá de un chico que iba a una escuela de fútbol, bueno, transmitilo. No, cuando el profesor Giuliano, creo que fue, o Pablo, preguntaban sobre los valores que transmite el fútbol, como mamá de un niño al que nunca le atrajo demasiado el deporte, me pasó de mandarlo a distintos lugares y de que muchas veces los docentes y la sociedad en general, al ver un chico de 8, 10 años, es como que ese niño ya tiene que saber jugar al fútbol, como que no se entiende que no sepa jugarlo. Entonces no había pasado por buenas experiencias. Entonces, cuando decían de los valores, y en mi caso, no como profe, sino como mamá, sentía como que hay mucha presión social sobre los chicos en cuanto a saber jugar al fútbol. Porque como profesora también me pasa de tener chicos en la clase que no les gusta jugar al fútbol. Bien. Bueno. Pero si siempre se enseñara, está planteando esta fundación, sería buenísimo. Solucionaríamos muchas cosas. Gracias.
Walter Moreira del Chaco, ¿estás por ahí? Supervisor de Educación Física. Mientras Walter aparece, leo acá una pregunta que hacen. Soy Hola, de Villa, Fabiana Biarzotti. Soy de Villa Itatí, dice, ¿dónde está trabajando la Fundación River? Después me la contestás, Pablo. Walter, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Le habla Walter Moreira, soy supervisor de Educación Física de Chaco. Primero quiero felicitar a los excelentes exponentes, al amigo... Se cortó, Walter. Hola. Espera. Bueno, Hola, mientras ¿me escuchan? se había cortado, me estabas en el saludo a los exponentes. Bueno, quería simplemente, aparte del rol de supervisor escolar, acá en Chaco insistimos mucho en el alumno como un sujeto de derecho y como que tiene derecho dentro del sistema educativo a recibir lo que es deporte, la enseñanza de las diferentes disciplinas deportivas. Es una lucha que la estamos dando desde adentro. Elba no me va a dejar mentir, que está presente, pero me gustaría contactarme después con la gente de la Fundación Eva Perón, porque aparte está en la frontera con el río Paraguay, un lugar que se llama Puerto Bermejo, que es un municipio de tercera y que no tiene para financiar un área de deportes. Entonces yo lo hago como soy nacido en ese pueblito, y de ahí sí necesitamos la mano de una fundación. Me parece perfecto lo que están haciendo, y yo voy a dejar en privado mi teléfono, mi correo para contactarme, porque creo que esa fundación nos va a dar una mano. Nosotros como antecedente, a través de los Juegos Evita, pudimos tener 3 alumnos becados en el CENAR, que lamentablemente después, cuando viene la gestión Macri, le cortaron las becas y esos chicos quedaron sin la universidad. Por lo menos pudieron terminar el secundario, pero por ejemplo las becas universitarias que tenían, y ni hablar, se le cortó. En este caso eran 3 chicos que hacían atletismo, se le cortó la carrera, porque eran chicos de muy escasos recursos, porque estoy hablando de una zona con muchas necesidades, y entonces me interesaría contactarme con la fundación. Es eso, felicitarlos nuevamente a los exponentes, y muchas gracias, colegas. Bueno, gracias, Walter. Marina nos había... Después yo te voy a hacer la conexión de lo que estás pidiendo, a ver si es factible. Marina, contanos de dónde sos y tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina Cornú, soy de General Rodríguez, soy técnica de patín. Tengo la oportunidad de trabajar con la gestión de Mauro García, que es un intendente que apostó desde el día 1 en crear playones para diferentes barrios. En General Rodríguez crearon más de 10 playones en diferentes barrios, de los cuales yo soy profesora de patín de 4, y soy profesora en playones el que más nenas tengo tiene 65 nenas. Mi experiencia con los chicos de los barrios, ya que patín lo hacen nenas y lo hacen varones. Yo trabajo con rollers o patines de 4 ruedas, porque también tengo el lado de que en un barrio no se puede exigir nada, porque la gente viene con lo que tiene. Y patín es una de las cosas, o uno de los deportes más caros que hay para hacer, y no llega a todos lados. Y en este caso, bueno, esta gestión sí apostó mucho a los deportes de barriales, y está haciendo un gran trabajo. Por lo menos acá en General Rodríguez tenemos un montón de actividades en diferentes playones,
ya sea lo que yo hago como atletismo, hay boxeo, hay taekwondo, hay aerobox, eso todo en los playones de los barrios. Así que de mi parte, por lo menos acá en General Rodríguez, la base del deporte y la inclusión de los chicos de bajos recursos está muy bien plantada y es algo a lo que se apostó desde el día 1 y también generamos con eso, por ejemplo, en mis clases tienen las nenas la merienda, porque son por la tarde, entonces también se ayuda de ese lado. Y después queda también en unir a las personas de los barrios para hacer que esa gente sepa que de la unión de ellas también salen muchas cosas como donar patines, donar ruedas, donar frenos, donar rodilleras, ayudar a hacer la merienda entre las madres, buscar precios para lograr hacer una malla. Nosotras, yo tuve la posibilidad de presentar 31 nenas para los bonaerenses, que el otro día te conté que quedó una de las 31. Y bueno, y ahora tengo 4 playones con 200 nenas que todas están ayudando a una sola, que es la que quedó en los bonaerenses, porque es la que va a necesitar la malla, van a necesitar el apoyo, y acá lo pudimos lograr. Yo creo que es una cuestión del técnico o profesor con los niños, los padres, lograr que todo en conjunto funcione para que los deportes lleguen a los barrios y a lugares en donde no están, no se conocen, no saben qué es, y es como decía la chica esta Victoria, vienen y no tienen que por qué saber, ya sea fútbol como ponerle patín, que muchas nenas lo traen del programa Soy Luna, y otras no, otras lo ven ahí, se acercan y quieren saber qué es. Yo, por ejemplo, ahora lo que voy a plantear, yo tuve una reunión hoy, es tratar de pedir por medio de una carta, que en realidad no sé dónde se pide, pero bueno, eso lo voy a tener que gestionar con el secretario de Deportes o el director y el intendente, gestionar si se puede conseguir patines, aunque sean de 4 ruedas, los que tienen tirita, los comunes, los que uno compra en jugueterías para todos esos nenes que vienen y quieren hacer la actividad y no tenés para prestarle patines. Bien. Bueno, esa era la idea de contarles mi trabajo. Bueno, gracias Marina. Vos mencionaste al intendente de General Rodríguez. Para la gente que es del interior, es una localidad acá de la provincia de Buenos Aires, cerca de Luján, y el intendente Mauro, que lo acaba de nombrar, bueno, es profe de educación física, ha accedido a la intendencia y va a estar en el cierre del Congreso cuando hagamos la parte presencial en obra sanitaria, como junto a Mauricio Pineda y Facundo Diz, que son exjugadores de fútbol, de cómo pudieron hacer ese trasvasamiento del deporte, acá se habló de deporte y política, de un poco dejar su prestigio como deportistas que han obtenido y pasar a la función pública, que a veces sabemos que es ingrata, porque no siempre uno puede concretar todos los objetivos que la población desea, pero bueno, va a ser una mesa de las que vamos a debatir. Y yo quería agregar una cosa con lo que decía Pablo en cuanto al financiamiento, ¿sí? Que siempre es el tema a debatir, ¿sí? Con plata cualquiera hace cosas, y la cuestión es hacerlas sin plata. Digo, dentro del marketing y de la gestión de las organizaciones hay una frase que a mí me gusta usar mucho, que es, el dinero no trae ideas, a veces puedo tener mucho dinero y malgastarlo, pero las ideas sí generan dinero. Y acá se estaba hablando un caso, como decía Pablo, que ellos aprovechan tener una institución tan importante como River, que representa un deporte
y es un club nacional, detrás es un motor sumamente importante, pero cómo a través de una cena, cómo a través de la presencia de jugadores, cómo a través de una simple camiseta firmada y autografiada por los jugadores, poder subastarla. Hoy tenemos para subir a internet rápidamente, hacemos una camiseta de River firmada por los jugadores que uno va a un entrenamiento y lo puede hacer, o una gestión a través de los dirigentes, y subirla online en Mercado Libre o en cualquier otra empresa de ese tipo. Marina, vos que estás pidiendo comprar patines, fácilmente podrías tener un importante aporte, no sé si el 100%, pero o sea que digo, a veces pensemos un poco en eso, ¿no? En cómo generamos situaciones que nos puedan generar beneficios, recursos. Bien. Sí, bueno, la actividad que yo hago es gratuita para los chicos. Y sí, siempre tratamos de buscar. Bueno, te doy un ejemplo. Yo tengo un papá que va a donar un costillar, un asado, con bebidas para tratar de pagar la malla para la chica que quedó en los bonaerenses, porque por más que uno busca precios, una malla para una chica que es grandota, es chiquita de edad, pero es grandota de cuerpo, sale 5.500 pesos y en un barrio es un número. Sí, sí, por supuesto. Bien, bueno, ¿alguien más que quiera aportar, hacer un comentario? Si no, vamos haciendo un cierre. Dante, perdón, te interrumpo un segundo para, Sí, ya que se hablaba del tema de financiamiento, presentar el premio Fundación River, que hoy estamos largando una edición más, que es justamente para fortalecer a clubes de barrio, un poco de lo que habló Carlos también, con una ayuda económica y también de capacitación de profes y personal de todos los clubes. Entonces, para cualquier persona acá que forme parte de algún club de barrio y tenga algún interés, entrar a la página de Fundación River, Premio Solidario, y poder participar de este premio. Bien. Bien. ¿Alguien más? Sí, yo, Dante, quería hacer un aporte, tomando varios conceptos que fueron aportando los distintos oradores de esta noche, que la verdad fueron impecables y nos aportan miradas desde lo institucional, desde una organización social, desde la formación. Y fui como armando algunos conceptos donde principalmente creo que el trabajo en red es fundamental, porque es lo que nos va a permitir apuntar a esa convivencia democrática de la que hablaba Eugenio, nos va a permitir interpretar el contexto y generar un abordaje en ese territorio que entendemos nosotros en este caso como sectores vulnerables, porque no estamos hablando de clubes específicamente, sino, como contaba Carlos, lugares donde el deporte se desarrolla en plazas, en campitos o en cualquier espacio donde se pueda llegar a generar ese vínculo docente-alumno, no en el término de que tiene que ser un profesor, sino alguien que esté ahí trabajando con los chicos en esa tarea tan importante de utilizar el deporte como herramienta de inclusión social. Y ahí es donde creo que todos los actores de la sociedad somos responsables, creyendo fuertemente que el Estado tiene que tener una intervención más que importante. También es necesario realizar un diagnóstico, que creo cada uno desde nuestro ámbito donde nos toca estar, lo venimos haciendo para ver dónde estamos parados y cuál es la realidad, porque como contaba Marina, todas las realidades son diferentes. Hay lugares donde el Estado está más presente que en otros, hay lugares donde el Estado articula perfectamente con las organizaciones sociales y con instituciones privadas y con fundaciones y demás, y yo no creo que se esté haciendo poco en cuanto al deporte, creo que se está haciendo mucho, pero creo que falta mucho también.
y que ese es el debate que nos tenemos que dar y la pelea que tenemos que dar por tratar de que el deporte llegue a todos y que dejemos de nombrar o de etiquetar como deporte social a determinados sectores, y que el deporte sea deporte para todos, para todo aquel que lo quiera practicar y que todos tengan acceso. Entonces, creo que de esta manera, de acuerdo a lo que comentaron hoy tanto Pablo, Eugenio, Carlos y Juliano, creo que el desafío es trabajar en red, todos juntos, con un Estado sumamente presente y con políticas deportivas que nos permitan que todos los chicos y chicas de nuestro país puedan acceder al deporte que quieran, que elijan, que les guste, y sin tener que quedarse fuera de él por cuestiones estructurales o edilicias o lo que fuere, pero sí también entendiendo que esto tiene que estar articulado con, como dijo Carlos, con salud, con educación, con niñez, con género. Nada de esto puede darse si no está todo concatenado entre sí, porque nosotros, todos los que estamos acá, creemos fuertemente en que el deporte es una herramienta fundamental para la formación integral de un ser humano. Entonces, con la responsabilidad que tenemos cada uno de nuestro lugar, creo que podemos hacer ese aporte y podemos soñar y creer en que obviamente es difícil, pero que también es posible, porque transformando pequeñas realidades, como en mi caso tengo la suerte de vivenciarlo, creo que todos de a poco podemos ir lográndolo, más allá del contexto adverso que tenemos hoy con la pandemia y con la herencia económica con la que llegamos, pero creo que mirando hacia un futuro, teniendo los juegos como latente hoy en día, que todos estamos viendo cuántas medallas tuvimos, cuántas no, y pone sobre el tapete qué rol está cumpliendo el deporte en nuestro país, me parece que es un momento de sentarnos en una mesa amplia, plural, y repensar cómo queremos encarar de acá en adelante el futuro de nuestro deporte. Bien, gracias. Acá escribe Victoria Teruji de Esquel: me gustó ese concepto, el deporte tiene que ser deporte, sin la necesidad de ponerle título social o inclusivo, ya que el deporte en sí debería ser social o inclusivo. Yo, con relación a ese tema, no es motivo de esta charla, pero yo creo que no existe el deporte social, no existe el deporte popular, existe un solo deporte que se interrelaciona, que va y viene, que según las etapas de quienes lo practiquen puede tomar el cariz de ser social, de ser popular, de ser recreativo, de ser de mediano rendimiento, de ser de alto rendimiento, pero el deporte es uno solo. Yo, cuando llevé a mis hijos a jugar al fútbol, no los llevé a hacer deporte social, así iban a un club, hacían deporte. Uno llegó al alto rendimiento, los otros no, pero hicieron deporte en la etapa que tenían que hacer, lo que era su niñez y adolescencia, y bueno, pero es un debate, una discusión de conceptos en sí, pero bueno, también en algún momento hay que darla. Bueno, yo, si alguien más quiere la palabra, mientras levantan la mano, quería invitarlos. El día miércoles tenemos 2 charlas sumamente importantes, a las 17 y a las 19 horas, que son una, como les comenté, con 2 economistas, dirigentes deportivos, aparte de ser economistas, sobre cómo financiar el deporte o la incidencia de la economía en el deporte, y unas con colegios de educación física, de si colegiar o no nuestra profesión, ¿sí? También otro debate, con representantes de Salta, de Catamarca y de La Pampa. Y el lunes que viene vamos a tener, para todos los que están en los barrios populares también, una charla muy importante a cargo del profesor Pablo Filippi, que es el consumo problemático de sustancias en el deporte, o cómo prevenir el consumo problemático de sustancias en la práctica deportiva. Esa va a ser el lunes,
Y el día miércoles vamos a tener una sobre los clubes, que va a estar Marina Lesi, la presidenta de la Federación Argentina de Clubes de Barrio, y Cristian Font, también el profesor Daniel Malac de Catamarca, que preside un club, así que van a ser todos temas interrelacionados con todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Así que bueno, si hay alguien más que quiera decir algo, si no vamos haciendo el cierre. La charla queda en nuestro canal de YouTube, Frente del Deporte, y en el Facebook también, así que la pueden volver a escuchar ahí. Hola, Dante. Sí, Carlos. Cuando quieras damos la discusión, porque para mí el deporte popular es un hecho político. Bueno. Así que cuando quieras nos sentamos y tomamos otro café ahí en San Juan. Bueno, esta vez me toca pagar a mí. Podrías. Hagamos un Zoom, porque hay mucha tela para cortar ahí, ¿eh? Bueno. Yo creo que sí, pero va a estar bueno. Exactamente. No. Bien, ¿alguien más que quiera aprovechar a hablar? No, ¿puedo decir algo? No, quiero agradecerle a Eugenio por haber participado, y la verdad que yo creo que todo lo que dijeron los 4 colegas, muy cierto, pero más que nada, prima acá la gestión de cada uno en los barrios, las ONG que están existiendo y que están apoyando un montón de actividades y que fortalecen en cierta manera esa parte deportiva, algunos clubes que también acompañan a esos barrios, porque yo doy un ejemplo, un club deportivo que no es muy grande, pero que tiene una... Ay, no, un micrófono abierto. Bueno, por ejemplo, acompaña a un barrio pequeño, aportándole elementos, un profesor o un alumno del profesorado de educación física, y lo que rescato de acá de todo esto es más que nada es el perfeccionamiento que tiene esta persona que va a ir a atender un cierto grupo de chicos, ¿no? Para trabajar en el deporte. Porque yo creo que es lo conveniente y es lo correcto. Tienen que capacitarse, porque no cualquiera va a ir a enseñar un deporte, o sea, no es solamente el fútbol, estamos hablando de otros deportes. El fútbol está bien, puedo decirte, sí, se tira la pelotita y corren. Eso no es enseñanza, eso es algo recreativo. Entonces, por eso me parece la importancia, más que nada, radica en el perfeccionamiento que pueda tener esa persona que va a enseñar un deporte. Nada más. Y estoy de acuerdo con muchas cosas y en desacuerdo con otras, pero bueno, vuelvo a insistir, es para una mesa grande, un Zoom, para poder establecer nuestras diferencias o cooperar en lo que es el deporte. Bien. Nada. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por estar y nos estamos viendo el miércoles con los que participen de la charla. Un saludo a todos. Gracias a los disertantes. Antes abrazo de a todos, irnos, yo pido un fuerte aplauso para Eugenio, para Pablo y para Carlos por la gran ponencia que tuvieron esta noche. Así que... Muy bien, gracias. Y gracias a todos y todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Adiós. Un gusto como siempre. Gracias. Abrazo. Saludos. Chao, chao. Saludos a todos, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, Elba. Nos vemos. Gracias.